No cabe duda de que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas que tenemos en Costa Rica. El acceso a la vivienda es fundamental y es un derecho que está reconocido constitucionalmente, como todos sabemos. Uno de los grandes problemas que tenemos para dar ese acceso a la vivienda a cientos de miles de costarricenses es el acceso al crédito, el poder tener un crédito disponible para comprar una vivienda propia. Y ahí es donde creemos que se puede mejorar mucho. Tenemos un reto muy importante por delante y un reto que va en tres direcciones. La primera dirección es ver cómo se mejoran las tasas de interés que tienen que pagar los ciudadanos por el crédito. Sabemos que Costa Rica es un país con unas tasas de interés muy elevadas y afectan muy negativamente al acceso al crédito. Lo que ocurre es que los grandes jugadores del financiamiento bancario, los grandes bancos son bancos que son del Estado. Entonces es necesario que haya una política estatal, una política para subvencionar, para apoyar el acceso a la vivienda a las personas que no tienen esa capacidad de tener unos ingresos o de tener unos elevados ingresos o de tener simplemente una prima que pagar o un pago mensual que sea razonable, y eso se consigue a través de una política de incentivo mediante rebajas, reducciones de viviendas que en otros países se llaman viviendas de protección oficial, viviendas de interés social, viviendas de precio tasado, etcétera, etcétera. Otro de los grandes capítulos es el tema de cómo se puede incentivar a la gente a que compre vivienda, y es mediante, como hemos propuesto en varias ocasiones, pueda tener una desgravación fiscal asociada al pago de los intereses en la compra de la vivienda. Eso ya lo tienen muchos países de nuestro entorno, como Panamá, por ejemplo, en donde todos los intereses que se pagan con un límite al tipo de vivienda y con un límite a ese monto de los intereses que se pagan por el crédito hipotecario, se desgrava automáticamente de la cuota resultante en el pago del impuesto sobre la renta. Eso sería un gran incentivo, ¿no? Y por otro lado está el acceso al crédito de los propios desarrolladores. Los desarrolladores se han visto muy perjudicados con las restricciones de crédito, sobre todo ahora en los tiempos de pandemia, pero también con anterioridad, porque el Estado ha sido un gran detractor de esos fondos mediante la emisión de deuda pública de forma continua y a unas tasas de interés muy altas. ¿Eso qué hace? Que no haya dinero en el mercado para que se puedan desarrollar iniciativas como construcción de viviendas o construcción de centros comerciales o construcción de cualquier cosa, o construcción, por ejemplo, de una persona que tiene un lote y necesita construir una casa y ve que sus tasas de interés están muy altas. Entonces hay que ver cómo se incentiva, cómo se mejora ese acceso de los desarrolladores inmobiliarios al crédito y cómo hay una mayor apertura. También hemos visto que es necesario que los fondos de pensiones que están aproximadamente fondeados con 20.000 millones de dólares, son muchísimos millones de colones, no sabría decir cuánto, todo ese dinero está invertido en fondos normalmente estatales o incluso en bonos de países que no son Costa Rica, de países foráneos, y sin embargo esos fondos tienen la capacidad, porque la ley así los ha habilitado, para invertir en proyectos de desarrollo y para financiar, por ejemplo, proyectos de vivienda en alquiler. La vivienda en alquiler ha empezado a ser fundamental para miles y miles de jóvenes en este país, y no hay un acceso a la vivienda de alquiler, o los alquileres ven cómo los precios van al alza simplemente porque no hay una oferta mayor. Los estudios de FUPROVI, por ejemplo, de otras instituciones, nos dicen que hay una escasez de 30.000 viviendas en Costa Rica en estos momentos. 30.000 viviendas quiere decir que hay 30.000 familias que no están pudiendo acceder a una vivienda digna, a un derecho constitucional, como decía al principio. Por lo tanto, creemos que son muchos o son varios los retos que hay que afrontar y los retos que un próximo gobierno, una próxima asamblea legislativa, unos próximos poderes públicos pueden acometer y dar esas posibilidades a los miles de ciudadanos costarricenses que requieren ese acceso a la vivienda. Otra forma de hacer que la accesibilidad a la vivienda sea posible es reduciendo todos los gastos que tienen que ver con la formalización en la compra o la formalización a la hora de establecer una hipoteca. Gastos legales, gastos de impuestos de traspaso, timbres, etcétera, etcétera. Nosotros, desde la Cámara de la Construcción, hemos propuesto que todos esos gastos se reduzcan a la mitad para las viviendas que tengan un valor inferior a los 200 millones de colones. Para todas esas viviendas, esos gastos sean la mitad. Eso permite que esos gastos de formalización sean más bajos,
que las hipotecas no tengan que ser tan altas y que la gente no tenga que hacer, las personas no tengan que hacer un desembolso tan alto cada vez que acceden a la compra y a la hipoteca de una vivienda. Eso es un tema importante. El gran déficit de vivienda está ubicado en las viviendas que van de 60 a 80 millones de colones y precisamente esas viviendas son las que más les afecta todas las normativas, normativa nueva, normativa como normativa de bomberos, normativa de antisísmica, normativa estructural y todo tipo de normativas que están haciendo muy complejas en los sistemas constructivos por encima de regulaciones que vemos en el primer mundo, en países como Estados Unidos. Estamos acogiéndolas aquí en Costa Rica, lo cual está haciendo que se encarezca de forma tremenda el precio del costo también de construcción de una vivienda. Y eso hace que se repercuta al final en esas personas que no tienen acceso a una vivienda y no van a tener, porque además los precios van en aumento debido a todas esas regulaciones que obligan a construir con unos estándares muy elevados. Estándares que, como digo, no se ven en países europeos y no se ven en países de la OCDE, que ahora que estamos nosotros en la OCDE deberíamos también compararnos a todos estos niveles con esos países y ver que hay regulaciones que realmente hacen que la vivienda sea cada día más cara y permita que haya menos personas que tengan acceso al mercado de la vivienda.